María Paz Acevedo de la Unidad de Comunicaciones de la Corporación de Asistencia Judicial Metropolitana y en esta oportunidad vamos a estar conversando acerca de un tema relevante que sucede no a pocas personas y hay un desconocimiento detrás. Entonces nosotros como servicio público vamos a estar hablando qué podemos hacer si sabemos de alguna persona o nosotros mismos sufrimos el que un tercero sin nuestro consentimiento haga uso de nuestra propiedad o de algún bien nuestro. Entonces vamos a invitar a Andrea Roa, ella es abogada de nuestro Centro de Atención Jurídico-Social de Pedro Aguirre Cerda, de acá de la región metropolitana, y le vamos a pedir que nos explique qué podemos hacer en caso de que nos veamos en una circunstancia tan desfavorable como la que les acabo de señalar. Vamos entonces a hacerle llegar la invitación a Andrea. Saludamos a quienes ya se incorporaron a esta transmisión. Hay muchas personas ya viéndonos en este momento. No te veo todavía. Aún no te veo, Andreita, para poder mandarte la invitación. Ahí sí, la invitación, Andrea. Cualquier minuto entonces ya salimos juntas. Ahí estás. ¿Cómo estás, Andreita? Si puedes girar tu Bien, ¿y cámara tú? para el otro lado, muy bien. A Un ver, gusto de espérate. verte. Ahí sí. Ahí está perfecto. ¿Ahí se ve bien? Se ve bien y se escucha muy bien también. Ya, sí. Déjame acomodarlo porque estoy con los audífonos. Ya, Ok. listo. Andrea, les comentaba a las personas que se unieron a esta transmisión en vivo que vamos a hablar de una situación que no se da en pocas oportunidades y que cuando sucede hay un desconocimiento tremendo y tiene que ver con que una persona puede hacer uso de un bien mío sin mi consentimiento y cuando hablamos de propiedades incluso hablamos de que se las toman y eh, pueden ser segundas viviendas o puede ser que justo yo viajé un fin de semana a casa de alguien y cuando volví me encontré con que había una familia, una persona y no tengo claridad qué podemos hacer. Entonces, si tú nos puedes explicar si existe un procedimiento legal, cómo se llama, dónde se presenta, a ver si tú nos ayudas un poquitito con eso. Ya, mira. Lo primero que quería contarles es que efectivamente sí existe un procedimiento. Es un procedimiento civil. La gente se asusta un poquito cuando uno habla de un procedimiento civil porque existe este mito de que se demoran 5 años, 6 años y no van a poder sacar a la gente. Claro, Entonces, es un procedimiento civil que tiene una tramitación sumaria, es decir, un poquito más corto que lo que es un juicio normal o juicio ordinario, como se llama, ya, y se puede ejercer una acción que se llama precario. Esta acción está contemplada en nuestro Código Civil, que permite al dueño de una, en este caso, propiedad, que no está haciendo uso de ella porque existe un tercero que está haciendo uso de esta propiedad para que por medio del tribunal él pueda volver a hacer uso de su inmueble que muchas veces es tan necesario. Primero, como ya te comentaba, esto requiere que la persona que quiere demandar respecto de esto, primero sea dueño. Segundo, lo que nos exige la ley es que sea un tercero el que tenga la cosa ajena, la cosa propia, ¿ya? Y que además no exista un contrato previo. Respecto de esto, igual es importante señalar que debe existir esta tenencia material del tercero por mera tolerancia del dueño, es decir, yo lo dejé, o sea, lo vi que entró, mm, lo dejé, pero solo mera tolerancia,
o ignorancia, es decir, como decías tú, en una segunda vivienda, de repente me fui de vuelta a mi casa en la playa y resulta que se la habían tomado, ¿ya? Esos son los tres requisitos que existe en la ley. Y me gustaría hacer hincapié respecto de que no exista un título, porque muchas veces nos pasa que los juicios tenemos sentencias en contra porque, por ejemplo, el demandado logra acreditar que la persona le pagaba, o sea, que él le pagaba al dueño de la propiedad. Y Como una cuando, especie de arriendo. claro, entonces cuando, también sé que ustedes ya lo habían conversado previamente, lo que era un arriendo, el arriendo no necesariamente es escrito. Por lo Claro. tanto, si yo le estoy pagando al dueño, eso es un arriendo. Y si el demandado de precario me logra acreditar que existe un pago de por medio, no hay forma de que la acción iniciada tenga un buen fin, digámoslo Perfecto, así. ¿Ya? perfecto. ¿Qué es lo que se busca con la tramitación de este juicio? Es que el tercero salga de la propiedad y que el dueño pueda hacer uso de su inmueble. Ya se presenta por una demanda en los tribunales civiles en contra, el demandado va a ser en este caso la persona que esté ocupando la propiedad. Ya ingresada la demanda, el tribunal va a citar a una audiencia de contestación y conciliación. Muchas veces no se puede llegar a acuerdo porque la gente básicamente dice yo no me quiero ir, y Claro. no hay forma de poder llegar a un acuerdo respecto de eso. Si no se llega a un acuerdo o el demandado simplemente no asiste a la audiencia, se va a iniciar el, perdón, el término probatorio. ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos que acreditar en el término probatorio? El término probatorio es lo que la gente conoce, presentar las pruebas. En términos simples, presentar las pruebas. ¿Ya? Primero, lo que yo tengo que acreditar es que yo soy dueño de la propiedad, porque esta acción pertenece solo al dueño de la propiedad. ¿Cómo puedo acreditar esto? Por medio de un certificado de dominio vigente del conservador de bienes raíces, por medio Perfecto. de, por medio de testigos que no sean parientes, que sean mayores de edad, que puedan señalar que yo soy dueña de la propiedad. Además, se necesita acreditar que la persona está viviendo en el lugar. Porque yo puedo demandarte a ti, María Paz, pero resulta que tú vives en tu casa y no vives en la mía. Por lo Claro. tanto, yo tengo que acreditar que tú estás ocupando la propiedad. Y además, hay que acreditar, en términos generales, que tú estás o el demandado está ocupando la propiedad sin ningún título que lo habilite para ello. Es decir, como lo habíamos mencionado anteriormente, sin un juicio de arriendo, o sea, sin un contrato de arriendo, sin que yo le haya manifestado mi voluntad de prestarle la casa por un Sin tiempo para que me autorización. la devolviera. Claro, sin ninguna autorización. Es decir, por mi ignorancia o por mi mera tolerancia cuando ya se había producido el hecho. ¿Qué pasa vencido el término probatorio? Luego de eso va a venir la sentencia. Ahora, es importante señalar que muchas personas tienen la idea de que puede pasar de que yo tengo sentencia, entonces yo voy a agarrar mi sentencia y voy a ir a la casa y le voy a decir a Claro. la persona, váyase porque Mire, tiene una sentencia en contra. claro, claro. Y eso no es así. La sentencia, en general, si yo logré acreditar que yo era el dueño, que el demandado ocupa la propiedad y que la ocupaba por mera tolerancia o por ignorancia de mi parte, la sentencia efectivamente va a salir a mi favor, pero esa sentencia debe notificarse. Si, en general se les da un plazo a la persona para que pueda hacer desalojo de la propiedad. Si la persona no Ujú. lo hace voluntariamente, ahí se debe iniciar un proceso de cumplimiento de la sentencia. ¿Qué es lo que implica este cumplimiento de la sentencia? Básicamente que un receptor vaya a, como se dice en términos del juicio, a lanzar a la persona, es decir, abrir las puertas y sacar a la persona con todos sus enseres. Y si la persona no lo quiere realizar, esto se hace por medio de la fuerza pública, con un oficio a carabinero.
varios problemas hemos tenido en estos tiempos de pandemia respecto de los lanzamientos. Cierto. Primero porque los tribunales han entendido de que en este estado de pandemia se puede producir algún tipo de vulneración respecto de los derechos de las personas, porque no pueden en tiempo de pandemia quedarse viviendo en las calles, y porque además los oficios a la fuerza pública tampoco lo están emitiendo los tribunales. O sea, podríamos tener el lanzamiento, pero cuando ya sí necesitamos la fuerza pública, los tribunales nos han dicho que no, porque básicamente en estos tiempos los carabineros están abocados a otro tipo de actividades, y por la tramitación, por la ley especial de la tramitación que se ha dado en tiempo de excepción constitucional, no se están realizando estos lanzamientos. Excepción constitucional que, según vimos en las noticias en esta semana, ya se extendió hasta el 13 de marzo del 2021. Claro. Entonces la situación por el minuto no se vislumbra en un cambio de escenario. Quería recoger los comentarios que nos hacen las personas que nos siguen. Estamos leyendo sus comentarios. Estamos hablando desde la situación en particular de una toma o uso sin permiso de una propiedad. Andrea Romo nos explicaba que el procedimiento legal se llama juicio precario, y los comentarios que nos están haciendo es que, claro, nos dicen, bueno, nos agradecen por esta instancia de aprendizaje, nos preguntan qué pasa si ellos inventan que tienen un contrato, falso obviamente, al momento de estar demandados. ¿Qué pasaría en ese caso, Andreita, si nos puedes contar? Claro, si ellos, a ver, ellos pueden decir muchas cosas así como uno puede decir muchas cosas. El tema es que hay que acreditarlo. Finalmente, es el tribunal, siempre es un tercero el que va a decidir respecto de quién tiene la mejor prueba, pero en ese caso no basta solo con los inventos de la persona que haya dicho que ella tenía un contrato. Tendría que acreditar, si yo alego que tengo un contrato de arrendamiento, como mínimo de diligencia probatoria, tendría que acreditar que estoy pagando, que alguna vez pagué, que en algún minuto mi vecina, que la presento como testigo, vio que yo conversé con la dueña de la propiedad y que yo le pagaba. Al contrario, si la persona dice eso y yo soy la demandante, yo puedo acreditar con testigos que nunca tuvimos un contrato de arriendo, que nunca me pagó, etcétera. No basta solo con los dichos. Siempre en juicio debe acreditarse todo lo que uno dice. Perfecto. ¿Con pruebas o con testigos? Y en este caso nos aclarabas que los testigos no pueden ser familiares y deben ser personas que conozcan el hecho mayores de 18 años. Ajá. Perfecto. Ni amigos personales, ni nadie tan cercano. Un poquito como más objetivo. Como algún interés en que a mí me fuera bien en el resultado, sino que simplemente el testigo sea un testigo fiel de la situación que se supone que va a dar su testimonio. Así es, un testigo más objetivo. Más objetivo. Hablábamos entonces que si la persona me paga mensualmente un dinero, yo después no lo podría demandar de precario, porque ahí nos estaba dando el requisito que tú nos explicabas hace un momento. Ahí habría que pensar entonces en otro tipo de juicio, que lo hemos conversado, está alojado, les paso el dato a quienes no han podido visualizar esa conversación que tuvimos con uno de nuestros profesionales abogados. Está en nuestro canal de YouTube. Nuestro canal de YouTube se llama CAF Metro. Ahí están las conversaciones que hemos sostenido también en temas de arrendamiento, así que lo puedan revisar ahí. Entonces, ese escenario ya no sería un juicio precario, sino sería un juicio de término de contrato de arrendamiento. Así es. Para acreditar en el juicio, tú nos decías que había que tener unos requisitos. Si nos puedes repetir, por favor, cuáles serían los requisitos. Ya, vamos a verlo en general, en términos generales, lo que nos pide el tribunal acreditar es que la persona es dueña, segundo, de que un tercero lo está ocupando, y tercero, que no existe un título, es decir, no existe un contrato por el cual está ocupando la propiedad. En ese sentido, tenemos, respecto del primer punto, nosotros podemos acreditar que somos dueños con un certificado de dominio vigente actualizado emitido por el conservador de bienes raíces, que nos va a señalar que efectivamente somos dueños, ¿ya?
Respecto del segundo punto, que la persona lo está ocupando, podemos acreditarlo con testigos. Los testigos también nos van a servir para el primer punto, porque si bien objetivamente el conservador es quien dice quién es dueño, nunca está de más que los testigos también digan que yo soy dueño. Claro. Respecto del segundo punto, es importante, primero, la notificación se realiza al demandado. La notificación cuando se realiza al demandado ya está diciendo que está viviendo en la propiedad. Pero también los testigos nos sirven para eso, para señalar que esta persona que está demandada en el juicio está ocupando la propiedad. Y como tercer requisito que nos piden es acreditar que no existe un título. Los tribunales han entendido que este tercer requisito o tercer punto de prueba, que tiene que ver con esto de que no exista un título, lo debe probar el demandado. Personalmente, claro. Los primeros dos puntos debo acreditarlos yo sí o sí. El tercer punto debería acreditarlo el demandado, porque para decir que esto no es un precario, es el demandado quien debe decir que no se cumple con el tercer requisito, que es que yo no existo, que yo no vivo ahí por la ignorancia o mera tolerancia, sino que tiene que ver con un arriendo, con una cesión de derechos, con el contrato que sea. Con algún tipo de Ahora, autorización. claro, ahora, sin perjuicio de eso, personalmente, yo también en nuestros juicios utilizamos a los testigos para que puedan señalar que no existe ningún tipo de título que lo habilite. Sin perjuicio de que es por parte del demandado, nosotros también a los testigos les sacamos harto el jugo, por así decirlo, para que nos ayuden a acreditar estos tres puntos. Aunque no es nuestra carga, pero lo que abunda no daña. Perfecto. Estamos conversando acerca de una situación que no se da poco, ¿verdad? Que es el hecho de que alguna persona tome sin mi consentimiento una propiedad y que con el auxilio de los tribunales, en este caso además con el patrocinio de un abogado, que para las personas de escasos recursos están los nuestros, ¿verdad? De la Corporación de Asistencia Judicial, se puede iniciar un juicio de precario y estamos conversando acerca de los requisitos. Ahora, necesitamos documentos para poder acreditar, y uno de esos tú nos decías, acreditar que somos dueños con el certificado de dominio vigente que se solicita ante el conservador de bienes raíces. Nos decías que también teníamos que tener el nombre de la persona a la que queremos demandar. Eso es indispensable. ¿Qué pasa cuando en este escenario de la segunda vivienda o la titular, pero que yo me fui a vivir a otro lado mientras tanto, la única vivienda que tengo, me refiero, y me fui a vivir a otro lado y cuando volví hay unas personas, yo no las conozco, no tengo información, solo sé que es una persona o varias que viven ahí. ¿Qué puede hacer la persona en ese escenario? ¿Hay alguna fórmula que ustedes hayan intentado y hayan tenido posibilidades de avanzar en esto? Sí, mira, primero, ¿por qué tenemos que tener el domicilio, o sea, el nombre del demandado y los datos? Porque resulta esencial para efectos de la tramitación de una demanda saber a quién estamos demandando. Y además, para términos prácticos, para poder ingresar una demanda necesitamos los datos del demandado. Si nosotros no lo sabemos, lo más común es que en virtud de que existe la posibilidad de hacer una denuncia respecto de algún tipo penal en cuanto a la usurpación de la propiedad, cuando uno hace una denuncia, lo hace respecto del inmueble y que alguien, que yo no sé quién, no sé el nombre, está ocupando mi propiedad. Y por lo tanto, esa causa la investiga Carabineros, PDI, a quien designe la fiscalía, y por lo tanto, desde ahí yo efectivamente, o es lo que más se utiliza, efectivamente puedo obtener los datos del demandado. Pero sin datos del demandado es imposible iniciar la demanda civil. Ahora, hay otras técnicas que han utilizado, pero son como más de series de televisión tipo Hollywood,
donde se consiguen de alguna forma los datos, pero también siempre puede ser algún vecino que en esos tiempos era cercano, que pueda averiguar cuáles son los datos. O sea, posibilidades hay. Si alguna persona, por ejemplo, quien vive en el inmueble se acercó a la municipalidad para efectos de poder obtener algún beneficio, esos datos también pueden aparecer ahí. Entonces, no es, a ver, toma tiempo, pero no es tan complicado obtener los datos del demandado. Ya, ya, perfecto. O sea, la alternativa, como tú nos recomiendas, entonces, es buscar fórmulas, ya sea con los propios vecinos o incluso con la municipalidad, porque puede ser de que se haya solicitado algún tipo de beneficio por estas personas eh, Claro. que O están por viviendo medio en... de la denuncia que se haga en PDI, porque finalmente cuando uno hace la denuncia, uno es parte y puede obtener copia de la carpeta y por lo tanto ahí también van a estar los datos del próximo demandado. Perfecto. Nos hacen varios comentarios y tiene que ver, lo estamos leyendo, acerca de las personas que no logran obtener el término de un juicio de contrato de arriendo donde las partes no están pagando. Les recordamos que hay un videito que hablamos acerca de ese tema. Como parte del proceso de justicia, Andrea, tú nos puedes contar que efectivamente nuestros demandantes de término de contrato de arriendo se han visto frustrados en sus pretensiones porque efectivamente podemos conseguir que esta la entrega de la propiedad en sí. Entonces también, a ver si nos cuentas un poquitito, comentar también que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tienen una plataforma que se llama Conecta Justicia y está haciendo distintas consultas ciudadanas acerca de cuáles son los intereses de las personas. Veo que acá hay una organización no gubernamental de Arrendatarios Unidos Oficial que podrían revisar esa página, desconozco si lo han hecho, y pueden señalar ahí que a ustedes, y no a pocas personas, les interesa revisar la actual ley de arriendo, ver qué se puede hacer, etcétera. Entonces también les dejamos invitados hasta ese canal. También a nosotros como servicio público nos corresponde ejercer el acceso a la justicia, darlo, brindar el acceso a la justicia, representar en juicio a las personas, pero claramente más allá de lo que está en la ley o las decisiones de los tribunales, nosotros no podemos ir más allá. Podemos conseguir la sentencia que efectivamente pone fin al contrato de arriendo, pero cuando llega el minuto de solicitar el lanzamiento, el tribunal en este rato, en razón de la pandemia en la que nos encontramos, no accede. ¿Verdad, Andrea? Ahí tenemos un tema también. Sí, tal como lo dijiste tú, en estos tiempos de estado de excepción, los tribunales se han negado a acceder a los lanzamientos que nosotros hemos solicitado. Es más, en muchos casos en que hemos solicitado el lanzamiento por precario o que estamos hablando hoy, o por término de contrato de arrendamiento, los tribunales nos han suspendido el procedimiento hasta 10 días terminado la pandemia. Entonces, cada solicitud que uno hace, el tribunal nos dice, ojo, esto está suspendido hasta que termine el estado de excepción constitucional. Y respecto de eso, más allá de lo que pueda hacer uno como abogado y como parte de la institución, que uno puede entender la frustración de nuestros usuarios que no pueden acceder a la propiedad, no existe forma de poder lograrlo cuando el tribunal, por el estado de excepción, considera que no es pertinente realizarlo. Porque Y la entiendo la situación del tribunal, frustración. claro que sí, y el tribunal seguramente lo que ve es, tengo una persona que está demandando a otra y esa otra no tiene otro lugar donde vivir, entonces se va a ir a la calle. No la puedo mandar a Así la es. calle, entonces por eso lo pospongo hasta que la situación de la pandemia haya cesado. Esa es como Claro, queremos existe, entender el por qué sí, el tribunal está actuando así. Ahora,
No desconocemos, por cierto que no, el drama que viven nuestros representados que no pueden obtener su casa, que no están recibiendo ingresos, que probablemente sea el único ingreso que tenían, y además las cuentas de servicios básicos, luz y agua, seguramente No tampoco las están pagan. pagadas. Entonces, claramente entendemos la situación, es compleja. Nosotros, ¿quién más que nosotros quisiéramos decir, logramos la sentencia, logramos la entrega de la propiedad y nuestro patrocinado o patrocinada se quedó contento porque efectivamente hicimos el trabajo? Pero hay situaciones que están fuera del alcance de nosotros. Seguramente alguien se preguntará, ¿y ahí uno no puede recurrir a la corte, por ejemplo? Esto se presenta en los tribunales civiles. ¿Es posible presentar esta solicitud en la Corte de Apelaciones e incluso llegar a la Corte Suprema? No, no es posible porque el tribunal sigue conociendo. Lo que pasa es que en el periodo de pandemia, el tribunal o ha suspendido los lanzamientos o ha suspendido el juicio de plano. Entonces, cuando uno llega a la corte, llega por medio de un recurso tratando de impugnar una resolución del tribunal. Y en estos casos no sucede porque además existe una ley especial respecto de la tramitación que autoriza al tribunal a tomar este tipo de decisiones. Nosotros, sin ser las partes interesadas como nuestros usuarios, nos vemos frustrados respecto de estas situaciones y por lo mismo somos bastante empáticos en entender la frustración que tienen los usuarios respecto de esto, pero nosotros en ese sentido intentamos hacer todo lo posible, lo humanamente posible, pero no tenemos cómo. Ahora, eh, y pensando en lo que se va a venir a futuro, hay hoy día situaciones que muchas personas están postergando el iniciar algún procedimiento legal porque saben que no se está haciendo, comillas, nada por sacar a las personas que están en las casas. Desde la opinión profesional tuya, Andrea, ¿tú recomendarías que las personas esperen al que se termine la pandemia para recién ahí iniciar su procedimiento de demanda, de denuncia, de que me entreguen la propiedad y todo lo demás, o que lo hagan desde ya? ¿Cuál sería tu No, recomendación? yo lo iniciaría desde ya si tengo todos los documentos necesarios. Ahora, estando en estado de pandemia, por ejemplo, el certificado de dominio vigente, a menos que uno lo solicite en línea, que no siempre se puede porque hay muchos adultos mayores que nos consultan, no siempre se puede sacar el certificado de dominio vigente y por lo tanto los usuarios se arriesgan a ir al conservador de bienes raíces, que tampoco están atendiendo al 100% y tienen que ir 4 o 5 días para que los puedan atender. Entonces, si se cuenta con toda la documentación, yo les recomiendo iniciarlo ahora, entendiendo que es muy probable que el tribunal nos diga, ok, se tiene por iniciada la causa, pero vamos a esperar a que se notifique para cuando termine el estado de excepción. Ahora, existen los medios tecnológicos para realizar las audiencias y nos hemos encontrado en muchos casos en que se encarga la notificación al demandado fijando una audiencia determinada para un día determinado, por vía telemática. Entonces, intentarlo, yo creo que si uno cuenta con la documentación, mejor intentarlo ahora, eh, entendiendo que es muy probable que se demore un poquito más, pero también entendiendo que cuando termine el estado de excepción, es muy probable que todos nos veamos un poco saturados con el trabajo que se dejó de hacer a las demandas. Y los tribunales también se van a ver un poco colapsados porque la gente realmente no está ingresando. ¿Me escuchas? Te dejé de escuchar, María Paz. María Paz. Estamos hablando en términos coloquiales que
se tomaron mi casa y no sé qué puedo hacer. Entonces ¿Me ella nos estaba escuchas? explicando que existe este procedimiento de juicio precario que se hace en sede civil, que se inicia, que se puede iniciar desde ya con ciertos requisitos. Ahora volviste, Andrea, estábamos teniendo un problema Sí. de conectividad contigo. Ya, pero ahora ya volviste. Entonces le estaba comentando a las personas que estamos hablando de este tema interesante que se da también en otro tipo de circunstancias, por ejemplo, personas que tienen sus viviendas en arriendo y en razón de esto mismo no se están pagando los cánones, se inician los procedimientos legales. También ahí les dimos el dato de que esta conversación sostenida acerca del término de contrato de arrendamiento en tiempos de pandemia, alojada en nuestro canal de YouTube, que se llama CAG Metro, así que ahí también pueden buscar esa información. Y para todos aquellos que, en razón de la recomendación que tú nos hacías de iniciar el procedimiento ahora, no esperar, si ya tengo todos los antecedentes, no esperar, porque, comillas, gano algo de tiempo para cuando esta situación se pueda ir avanzando, les dejamos invitados a que puedan registrar sus consultas en nuestro canal de atención no presencial. Hemos dispuesto de un formulario de atención en nuestra página web www.cagmetro.cl. En la sección principal arriba, en la parte superior, ustedes hacen clic y se les va a desplegar este formulario, completan todos sus antecedentes, nos señalan de qué manera quieren que nos tomemos contacto con ustedes, si al teléfono o al correo electrónico, y nuestros profesionales abogados les van a contactar y les van a brindar la orientación pertinente para, en el escenario que hubiera que iniciar el procedimiento ya en tribunales, también se pueda iniciar de esta manera no presencial. Estamos casi en el tiempo, Andreita. ¿Hay algo que se nos haya quedado ahí en el tintero? Si nos puede señalar. Sí, quería mencionar, yo sé que por los chats que he visto no es ninguno de los casos, pero para dejarlo ahí señalado, ¿qué defensa puede tener una persona que es demandada de precario? Me gustaría mencionarlo para efectos de alguien que pudiera tener esas dudas, no la persona que efectivamente se ingresó a la propiedad No me alcanzó por a la escuchar porque te fuerza escuché o con clandestina. interferencia. Ah, ok. No, era señalarles la defensa que podrían tener las personas que son demandadas de precario. No sé si me escuchaste. No sé, no alcanzo a oír. Ya, ahora sí. Sí, Ya. Respecto de la defensa que pueden tener las personas que son demandadas de precario. ya. ¿Ya? En cuanto a eso, bueno, no me estoy refiriendo a las personas que ingresan por la fuerza, no me estoy refiriendo a las personas que efectivamente tienen clandestinamente el inmueble tomado, sino más bien a las personas que las demandaron por precario, pero tienen un contrato de arrendamiento, tienen alguna cesión de derechos que no ingresaron, tienen algún título que los habilita para vivir en la propiedad. Apenas son demandados también pueden acceder al servicio de la corporación. Nosotros también prestamos defensa, no solo demandamos de precario, pero entendiendo siempre que la defensa debe ser en atención al mérito de los antecedentes, es decir, que exista realmente un título. Siempre la persona debe saber que si la propiedad no está a nombre de él, lo pueden sacar. Pero existen ciertas formas de poder defenderse respecto del precario, de la acción de precario, cuando, como les decía anteriormente, no se cumplen todos los requisitos de la acción de precario, en especial la de no tener un título. Porque efectivamente yo en algún minuto firmé una cesión de derechos con el dueño y nunca la inscribí, pero, y ahora el dueño me está demandando, pero yo había firmado un contrato con él por el cual me iba a vender la propiedad, por ejemplo. Claro, claro. ¿Ya? Entonces también Incluso,
se hizo pago de ese derecho, pero no se inscribió Claro, posteriormente. Ya, efectivamente. perfecto. Buena la aclaración entonces, no solo iniciamos juicios de precario, sino que también iniciamos la representación de los demandados en la defensa de aquellos juicios, evidentemente ponderando, ¿verdad?, los antecedentes que la persona demandada nos puede informar en la conversación, en la entrevista que sostenga con nosotros. Súper. Estamos entonces, dejamos a todos invitados, invitadas a que estén siempre atentos a nuestras distintas plataformas, redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, y también en nuestro canal de YouTube para que puedan estar ahí revisando información tan relevante como esta que vimos hoy día acerca del juicio precario. Andrea, muchas gracias, fuiste súper, súper Gracias a clarita. ti. Recogimos las preguntas y comentarios de las personas que se conectaron, les agradecemos siempre su participación y ya nos va a estar a su disposición. Que estén muy bien Gracias y a ti. estamos en Igual tú. contacto. Muchas gracias. Chao. Gracias. Chao, chao.